Bueno, pues otra vez con mucha gratitud por poderme brindar la bendición y la posibilidad de dar este gran tema, hablando acerca de la salud de la iglesia. Y este capítulo 10 es muy apasionante porque nos habla acerca de la necesidad de hacer una evaluación. Como pastores tenemos el privilegio de contar con los servicios del Hospital México Americano. Y yo no sé si ustedes, pero yo en la medida de lo posible, siempre me aparto el tiempo cada año, cada 2 años, para ir y hacer un chequeo médico. Y la verdad que es una bendición. Tengo una cirugía de hombro y bueno, nos basamos en los estudios que me hice en el Hospital México Americano para ver cómo estaba. Entonces me vio un cardiólogo y me dijo, está muy bien. De hecho, un cardiólogo del Hospital México Americano me hizo un examen de esfuerzo de mi corazón y me dijo, Pastor Gary, yo creo que usted ya se hizo inmune a los problemas de la iglesia. Le digo, no se crea, así nos siguen pegando y nos pegan mucho todavía, ¿no? Pero la necesidad de un chequeo médico para ustedes, mis amados, como siervos del Señor, es tan importante como un chequeo médico en la vida de la iglesia. Y este libro me encantó, este capítulo 10 porque nos habla acerca de ello. Yo les decía que una iglesia sana no es una que no tiene problemas, sino una que se evalúa con honestidad espiritual, se rinde a Dios y responde en obediencia. Porque cuando alguien va y se hace un examen médico y le dice tiene alto el colesterol, parece que tiene un problema que está tirando proteína y que no sé qué tanto, entonces uno tiene que actuar en consecuencia a eso. No solamente decir estoy bien o estoy mal, sino hacer lo concerniente a ello. ¿Por qué? Porque la salud precede al crecimiento. ¿Qué significa esto? Si yo quiero seguir desarrollándome como iglesia, la salud es un asunto importantísimo. Y el renuevo comienza cuando la iglesia se mira a sí misma, ahora sí que delante de Dios. Quisiera estructurar mi charla y agradecer otra vez de todo corazón el enorme privilegio que me están dando. Quisiera estructurar mi charla en dos elementos. Primeramente vamos a hacer un breve resumen del libro que ustedes tienen, Pasión y Renuevo. Me permití hacer un resumen del mismo. De hecho, viene un cuestionario que vale muchísimo la pena, si no toda la iglesia, por lo menos el liderazgo de la iglesia, respondan a la brevedad para determinar cuál es el grado de salud de la iglesia y basándose en ello hacer las correcciones pertinentes. Antes de parar en mi cirugía de hombro, platiqué con un doctor que además de ser cardiólogo también es internista y nunca, amados de mi corazón, me habían explicado los análisis médicos de sangre, de orina, de nunca, nunca. Y él me dijo, pastor, esto es su corazón, pastor, esto es su hígado, pastor, este es su... Fue paso a paso igual. Y dije, qué maravilla. Bueno, yo lo que quiero pedirles en esta hora es que la iglesia, al ser evaluada, tiene que también considerar qué cosas necesitan ser cambiadas o mejoradas. Así que en primer lugar, si vayamos rápidamente a ver un pequeño resumen del capítulo que ustedes tienen. En primer lugar, la salud de la iglesia es un asunto espiritual, no solo organizacional, ¿sí? Si estamos hablando de hacer una evaluación de la salud de la iglesia, no es algo que se le ocurrió a Tony Miranda, no, esta idea de evaluarnos como iglesia es bíblica. De hecho, el capítulo enfatiza que la verdadera salud de la iglesia, número uno, no se mide solo por asistencia o actividades. Esto me queda muy claro porque hay muchas iglesias que todo su éxito lo basan en el crecimiento. Y entonces tengo una iglesia creciente, una iglesia donde más personas están asistiendo, es una iglesia sana. Y yo recuerdo una declaración de un misionólogo hace muchos años que él decía que América Latina, piensa en América Latina, está saliendo mucha gente del catolicismo y está entrando en desbandadas a las iglesias evangélicas. Entiéndase, iglesias evangélicas de todo tipo. Entonces, este misionólogo decía, yo veo a América Latina como un enorme océano. Yo cuando leí eso dije, wow, sí es cierto, la iglesia cristiana, cómo se ha desarrollado la iglesia evangélica. Un enorme océano con 40 centímetros de profundidad. Y eso sí me caló fuerte. Y esto significa que no solamente el número de personas que asisten a la iglesia hablan de sanidad, porque puedes tener una iglesia numerosa, pero enferma. Segundo, no depende únicamente de estructuras o de programas. Voy a hablar un poquito en mi experiencia en un ratito acerca de lo que nosotros hemos hecho con este punto, porque a menudo las estructuras que se tienen y los programas que se tienen no permiten que la iglesia sea evaluada legítimamente. No me quiero adelantar, pero no depende de eso. Y se refleja en su vida espiritual, se refleja en las relaciones y en la misión.
Escuchen bien esto, queridos. Una iglesia puede estar ocupada y no estar sana. Y esto a mí me preocupa porque a menudo las iglesias llenan sus agendas, están con actividades básicamente todas las semanas y hay veces varios días a la semana y no significa que esté sana. La clave o la pregunta clave es, ¿qué estamos haciendo mucho? Y es una pregunta que nosotros nos hicimos cuando revisamos en el año 2009 la salud de nuestra iglesia. Ahorita les voy a platicar un poquito lo que hemos hecho, pero revisamos y teníamos más de 60 ministerios y estábamos muriendo con tantas y tantas actividades que hacíamos. Pero la gran pregunta que tuvimos que hacernos en ese tiempo fue, ¿qué tan saludables estamos delante de Dios? Porque si alguien nos ve otra iglesia por allá, mira todos los ministerios y mira todos los congresos y los campamentos y las cosas que hacen. Es una iglesia viva, una iglesia activa. Y ahora que estamos estudiando Apocalipsis, dice, yo conozco tus actividades y conozco tus obras, pero te enfriaste, dejaste tu primer amor. Entonces, creo que como pastores necesitamos respondernos también qué tan saludables estamos delante de Dios, no dependiendo ni de la gente que llega ni de las actividades que hacemos. La segunda cosa que yo vi de valor en este libro es la necesidad de una evaluación honesta y guiada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. La necesidad de una evaluación honesta. Ahora, cuando hablamos de evaluación, regularmente alguien piensa, pues es como muy organizacional, ¿cómo vamos a evaluar la iglesia? Es que sí tenemos que hacerlo, amados de mi corazón, y hay que entender varias cosas. Evaluar no es acusar, ¿sí? Que yo pueda levantarme y decir a la iglesia, ustedes no están haciendo bien su trabajo. No, no sirve para acusar. Evaluar, y algo muy importante, amados de mi corazón, no es compararnos con otras iglesias. Yo desde hace muchos años entendí este concepto, queridos, que siempre, y se los voy a decir con muchísimo respeto y mucho cariño, siempre habrá mejores iglesias que la nuestra. Si estamos en un grupo de alabanza, siempre habrá mejores grupos de alabanza que los nuestros. Si estamos con un instituto bíblico, siempre habrá iglesias que tengan un mejor instituto bíblico. Si nos dedicamos a predicar la palabra, siempre habrá mejores comunicadores de nosotros. O sea, hermanos amados de mi corazón, dejemos por favor de compararnos, porque aquí no es la idea. No veo al apóstol, no veo a Jesús en Apocalipsis diciendo, deberías de ser como la iglesia de Filadelfia, ¿no? O eviten ser como la iglesia de Esmirna, o eviten ser, no, no dice eso, no, no hace comparación de iglesias. Y entiendo como pastor, si el Señor me presta vida y salud, en este mes de mayo cumpliré 40 años al frente de esta iglesia, que esta es una de las cosas que a nosotros particularmente nos pegan, ¿ven? Pero es que esta iglesia está creciendo y yo digo, yo voy a muchas iglesias en Estados Unidos, aún en México, en América Latina, y digo, ¿qué está haciendo Dios con ellos? Y yo me inspiro, pero no puedo ir a compararme con ellos de ninguna manera. Y las evaluaciones no son para compararse, la evaluación es para escuchar lo que Dios está diciendo. Si yo llego al Hospital México Americano y me dan todas mis resultados y digo, no, estoy mejor que mi hermano Israel, eso no debe de preocuparme a mí. Me preocupa la salud de mi hermano Israel, pero debe preocuparme mi propia salud y qué voy a hacer. ¿Se acuerdan del Salmo 139, 23? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Así que la evaluación es un acto de humildad y un acto de dependencia. Número 3, veamos rápidamente. Una cosa valiosa de este libro es que nos enseña las áreas clave de la salud de la iglesia, las áreas clave de la salud de la iglesia. Esta es la siguiente diapositiva. Me encantó porque dividió todas las áreas en el capítulo 10, esenciales tales como, vamos a la siguiente. Número 1, vida espiritual, ¿sí? Y esto me encanta porque habla acerca de la oración, qué tanto estamos orando, qué tanto estamos dependiendo de Dios. En segundo lugar, dependencia de la palabra, si verdaderamente estamos predicando la palabra como consigna para nosotros y la gente está recibiendo la palabra del Señor cada día. Y tercero, sensibilidad al Espíritu Santo. Y ustedes pueden, yo diría, no solamente pueden, sino deben de alguna manera poner atención a esta encuesta y poder compartirla. De entrada yo lo haría con mi liderazgo y posteriormente con la iglesia para saber cómo está nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto estamos dependiendo de Dios? ¿Qué estamos dependiendo de su palabra? Segundo lugar,
relaciones. Me encanta esto. Nosotros tenemos en nuestra iglesia una declaración donde decimos que somos una iglesia para todos. Y yo me acuerdo que empecé a trabajar con esto hace unos 20 años, 24 años. Y cuando les dije, somos una iglesia para todos, la iglesia se emocionó profundamente, se emocionó profundamente. Ay, pastor, qué bonita frase, somos una iglesia para todos. Espérenme, esto no es romántico, esto es real. Y vivimos en un mundo de una cultura donde el mundo está roto. Y cuando decimos que somos una iglesia para todos, es que existe la posibilidad de que venga cualquier tipo de persona con cualquier tipo de práctica y cualquier tipo de vida destruida. Van a llegar todo tipo de personas. Recuerdo hace unos 35 años, 36 años, quizá los más viejos acá en el grupo recordarán que nuestra iglesia fue innovadora en el ministerio de minusválidos, personas con síndrome de Down, retraso mental, parálisis cerebral, que les llamamos cariñosamente amiguitos especiales. Y yo me acuerdo cuando platicamos con ellos y me levanté varios domingos y les dije, oigan, vamos a abrir este ministerio. Y la gente estaba muy emocionada. Y le digo, a ver, pero antes de emocionarse y decir qué maravilloso es esto, déjenme decirles que tiene sus implicaciones, ¿eh? Porque estos niños van a estar con nosotros en la reunión. Claro, vamos a tener actividades con ellos en un salón especial, pero vamos a subirlos aquí y puede que les molesten. Ustedes han estado con un amiguito especial, alguien con síndrome de Down, está haciendo gesticulaciones, está gritando, está lanzando baba por la boca, etcétera. Y entonces yo le pregunté a la iglesia, ¿están dispuestos a eso? ¿Están dispuestos que lleguen toda clase de personas y pueden llegar personas con desviaciones sexuales y pueden llegar homosexuales y pueden llegar, etcétera, etcétera? Y hasta yo les decía de broma, las relaciones son tan importantes, es que si ustedes como iglesia no quieren que venga esa gente, pues pongamos un letrero afuera y digámosle que no los necesitamos o no los queremos, como hace años, ¿verdad? En las cantinas cuenta la historia que ponían que estaban prohibidos los uniformados, las mujeres y los niños. Entonces yo digo, bueno, pues si quieres en tu iglesia, tú dime qué tipo de persona no quieres que llegue y sencillamente lo pones y entonces ya no van a llegar. Pero tú sabes que es contradictorio al Evangelio. ¿Por qué? Porque somos una iglesia para todos, una iglesia de restauración y de bendición. Por eso el asunto de las relaciones es tan importante. Dice, ¿tienen amor genuino? Es decir, las personas que llegan se sienten amadas, bendecidas, tienen un ministerio que recibe a estas personas, que se preocupa por ellos, tienen un ministerio donde podamos darles conexión a ellos y darles seguimiento en lo que ellos están haciendo, porque la gente viene con una tremenda necesidad de Dios y muchos de ellos no han roto muchas de sus relaciones interpersonales. Mucha gente que viene a nuestras iglesias viene con los puentes rotos, rompieron con sus padres, rompieron con sus hermanos y entonces es que están encontrando en la iglesia un amor genuino. Segundo, unidad. Somos una iglesia que estamos unida en visión, en misión, en propósito. Esto es muy importante y especialmente hablo a los pastores, porque si ustedes no definen hacia dónde va la iglesia, entonces cada hermano de la iglesia va como a adivinar a dónde van como iglesia. Y además, como somos democráticos, cada uno tiene su punto de vista y lo más seguro es que tengas más problemas que bendición. Sencillamente tenemos que definir hacia dónde vamos juntos como iglesia después de haber orado, después de haber ayunado, porque esto genera unidad en la iglesia. De hecho, algo que hacemos nosotros es que todas las personas que llegan, la gran mayoría son personas nuevas. Para que ustedes tengan una idea, hemos bautizado más de 6,000 personas en los años de la iglesia y yo creo que hemos recibido como unos 500 hermanos de otras iglesias o 600, porque nuestra iglesia creció de otras iglesias, no, ha crecido de muchísima gente nueva que está llegando por la infinita gracia del Señor. El punto no es ese, el punto es un lugar seguro donde pueden crecer, donde pueden desarrollarse, donde pueden amar, donde pueden equivocarse, donde pueden hacer preguntas. Entonces, si no tenemos estos ministerios, quizá ustedes conozcan el ministerio de Alfa, es un ministerio curiosamente que nació en la iglesia anglicana en la Unión, que diga en Gran Bretaña, y tienen un ministerio maravilloso de recepción de nuevos, donde ahí hablan de todo, y ahí si alguien llega ateo, agnóstico, ahí lo reciben con amor y al poco tiempo reciben a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, hay veces que decimos, sí, somos una iglesia de amor genuino, somos una iglesia unida, pero a lo mejor no tenemos los recursos que requerimos para que la gente que llegue se siente bendecida. Y también hablando de relaciones,
perdón y reconciliación. Y ustedes saben que ese es un tema, como pastores no voy a hablar más acerca de esto, pero a menudo una iglesia lastimada lastima. Si tenemos personas, tenemos líderes que no hemos perdonado, sencillamente no vamos a poder hacer un correcto trabajo delante de Dios. Número 3, el tercer criterio que usa este libro y que me encanta, tiene que ver con misión, misión. Nos van a hacer evaluar nuestro compromiso con el Evangelio. ¿Qué tan comprometidos estamos a hacer del Evangelio el centro no solamente de nuestra predicación, sino de nuestra práctica? Si todo lo que hacemos obedece a la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Segundo, servicio a otros. Yo siempre he platicado con la iglesia de la ley de Pareto, quizá ustedes la han escuchado, que es la ley del 20-80. Eso significa que regularmente en cualquier organización hay 20% de personas que aportan, que sirven, que dan, que se comprometen, y el otro 80% vive de la aportación del 20%. Esto es una realidad. Es más, ustedes hagan sus propios cálculos, amados de mi corazón, y ustedes chequen cuántas personas tienen sirviendo en ministerios y luego hagan una división de ese número de personas con las personas que o ya sea que tengan en lista o que llegan domingo a domingo. Y se van a dar cuenta que más o menos el principio es ese. Hay un 20% de gente completamente comprometida y los demás están ahí nada más, pues participando, ¿verdad? Disfrutando de la bendición, del servicio, el trabajo y los dones del 20%. Cuando yo identifiqué esto, dije, no, yo tengo que revertir eso a como dé lugar. Entonces nos dimos a la tarea de abrir los espacios para que la gente, dependiendo de su don, encuentre su lugar de servicio, donde pueda servir, donde pueda dar, donde pueda crecer, donde pueda aportar a otros. Y obviamente el impacto, hablando de misión, más allá de las paredes del templo. Sin lugar a dudas, una de las cosas y de los cambios que tuvimos que hacer nosotros, queridos, es que teníamos un montón de actividades. Ya voy a hablar un poquito acerca de la experiencia nuestra en la segunda parte. Teníamos un montón de actividades y dije, no podemos, la gente metida lunes, martes, que las mujeres, que los varones, que los niños, que los jóvenes, que el culto de oración, que el grupo pequeño, que el estudio bíblico, etcétera, etcétera. Y de repente dije, tenemos un grave problema, no estamos llegando al mundo, no estamos alcanzando a los vecinos, no estamos llegando a los hospitales, no estamos abriendo, no estamos saliendo de la iglesia porque todas las actividades y cualquiera que nos veía, wow, es una super iglesia con muchas cosas. Tuvimos que cambiar eso y pedirle perdón a Dios por tanto activismo. Ya lo vamos a ver en un ratito más. Y la cuarta cosa que nos dice este capítulo 10 en la evaluación es liderazgo, liderazgo. Y aunque yo sé que a algunos pastores y líderes les da como urticaria la palabra liderazgo, me encanta la NBI cuando dice que el que tiene el don de liderazgo tome su responsabilidad en serio. Entonces aparece como un don espiritual. Y ustedes saben que característica de nuestra iglesia es parte de nuestro ADN y de nuestros valores es liderazgo de servicio. Entonces queremos que mucha gente aprenda a servir, aprenda a dar, aprenda a dirigir equipos, aprenda a entrenar a otros para la obra del ministerio. Ministerio Evangelismo Explosivo era entrenar a alguien, no solamente para que comparta su fe, sino entrenar a alguien para que él entrene a otro. Por eso era explosivo, porque de repente teníamos cientos de personas entrenadas, no solamente para compartir su fe, sino para entrenar a otros para compartir su fe. Entonces yo dije, esta es la clave. Necesitamos seguir desarrollando líderes hoy en día. En un ratito voy a platicar cómo está estructurado nuestro liderazgo. El ejemplo espiritual, la claridad de visión, y esto es importantísimo. Y amados, eso sí es su tarea y se los pido con todo mi corazón. Quien tiene que definir la visión es el siervo de Dios. Dios nos puso ahí y hay que preguntarle a Dios, ni siquiera es mi iglesia, es tuya. ¿Dónde quieres que yo la lleve? ¿Dónde la ves en 5 años, en 10 años? En el año 1997, en un salón cerca de la torre de Pemex, ahí en Bahía de Santa Bárbara, me levanté y lancé la visión 2020 de nuestra iglesia, año 1997, y les dije, esto es lo que Dios puso en mi corazón, lo revisé con todo el liderazgo, con los diáconos en aquel tiempo, y creo que Dios nos está llevando a esto como iglesia. Y hermanos, pues muchos quedaron sorprendidos y algunos dijeron, pues ¿de cuál fumó el pastor? No sé, eso es demasiado grande, o sea, no creo que eso se vaya a dar. No, pues yo tampoco, le digo, si se da es por la gracia del Señor. Y miren, ahora estamos ahí en Zona Esmeralda disfrutando de la realización de la visión. Tiene que haber una claridad en dónde queremos estar, a dónde queremos llegar, qué queremos
queremos lograr en la vida de los miembros de nuestra iglesia. Y obviamente, si no hay integridad y no hay servicio, que tiene que ver con carácter, que esto es importantísimo en el liderazgo, carácter, porque a menudo estamos más interesados en lo que hacemos que en lo que somos. Y nosotros somos implacables en decirles a las personas, tu carácter es más importante que las cosas que tú haces. ¿Por qué? Porque hemos descubierto, amados de mi corazón, y ustedes no me van a dejar mentir, no solamente en el mundo eclesiástico, sino en cualquier actividad, tu habilidad, tu talento, tus dones te pueden llevar a la cima, pero tu falta de carácter te pueden tirar de la cima. Y yo cuando enseño esto a mis hermanos, les enseño, les hago pensar en los hermanos de la academia, ustedes, en los hermanos, pero los muchachos de la academia, ¿verdad? Llegan ahí unos muchachos y ahí están cantando, tienen voces extraordinarias y ahí se están peleando y finalmente ganan los mejores y les dan 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos. Su talento los llevó a la fama. Y uno de repente dice, oye, fulano y menga, no, pues está hasta en drogas. Oye, pero era muy buen cantante. Sí, tenía buena habilidad, pero la falta de carácter. Entonces, en el liderazgo especialmente, en el liderazgo de servicio, cuidamos mucho el carácter de las personas, porque la falta de carácter puede hacer que se pierda todo el ministerio. Y bueno, la salud se refleja cuando estas áreas están alineadas y están vivas y no solamente funcionando. Y número 4, la evaluación. De la evaluación a la acción. Lo que yo veo en este capítulo 10 es salud que se construye. Por eso este capítulo nos anima, número 1, a identificar prioridades claras, ¿no? Es como si yo voy al doctor, a ver, dice, a ver, usted tiene un problema, a lo mejor no sé, su corazón, o tiene un problema con triglicéridos, o tiene un problema con lo que sea. Y yo lo que veo es que los doctores dicen, vamos por partes atendiendo cada cosa. Lo que necesito es que baje de peso ahorita. Lo que necesito es que controle su azúcar. Ok, lo mismo es con la iglesia. Hay que identificar prioridades claras, hay que elegir áreas específicas a fortalecer y también involucrar a la iglesia en el proceso. ¿Por qué? Porque el objetivo, amados de mi corazón, según este capítulo, no es cambiarlo todo, sino enfocarse en lo que Dios está señalando. Por eso me encantó tanto y me encanta tanto estar predicando las cartas del apóstol, las cartas de Apocalipsis y les quiero ofrecer, si alguno de ustedes quiere tener los bosquejos que estoy preparando, con todo cariño se los puedo pasar para que ustedes hagan también lo propio y su propio trabajo. Pero me encanta que Jesús es completamente puntual y asertivo en decirle a cada iglesia. No le dijo, oigan muchachos, están mal ustedes. Iglesia de la Odisea, andan mal en Cristo. Sardis, no están muy bien conmigo. No, 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 no. Fue implacable en decir, ustedes están permitiendo doctrinas heréticas, ustedes están permitiendo que personas no adecuadas, ustedes, es decir, fue el Señor muy claro en lo que tenían que corregir. Entonces, cuando yo vi este capítulo 10 dije, wow, yo creo que tenemos que ser bastante hábiles para saber qué tenemos que cambiar. No, es que voy a cambiar todo en mí. No, no podemos hacer eso. Enfocarnos en el mal que la encuesta, por medio del Espíritu Santo, Dios nos esté señalando. Y número 5, algo importante también, creo que la responsabilidad o la salud de la iglesia es responsabilidad de todo el cuerpo, ¿sí? Eso también nos enseña el capítulo 10, no es responsabilidad solamente del pastor, yo descanso y por eso le doy gracias a Dios. Otro, no es solo tarea del pastor que se ponga ahora sí a sanar a todos, sencillamente. No es solo ni siquiera de liderazgo, sino es responsabilidad del cuerpo de Cristo, completo. Otra vez, vuelvo a las iglesias de Apocalipsis. Dile al ángel que la iglesia necesita corregir. No dijo al ángel, tú pastor, necesitas corregir, que seguramente los pastores también tienen que corregir cosas, pero no es algo que hagamos los pastores. Cuando la iglesia camina unida, el renuevo que promueve este libro es más profundo y más duradero. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? El punto 6, queridos. Una iglesia sana, pues está preparada
para lo que Dios quiere que haga, ¿no? Entonces, finalmente, ya cuando somos una iglesia sana, ahora sí, yo estoy esperando estar con mi brazo al 100% para seguir corriendo como lo hago en las mañanas. Me gusta subirme a la bici fija. No estoy haciendo nada de eso por prescripción médica. De hecho, hablé con el doctor, le digo, quiero subirme a la caminadora. Dice, ok, y si te tropiezas, ¿con qué brazo te vas a detener? ¿Con el operado o con el bueno? Entonces ya me hizo pensar, digo, no, si es cierto, no me puedo subir a la caminadora. Ok, llegará el momento. Pero mientras tanto, tenemos que operar la salud de la iglesia para que entonces podamos funcionar. De hecho, el capítulo cierra con una verdad muy poderosa. Bien, aquí aparece. Dios confía puertas abiertas a iglesias sanas. Esto me encanta porque una de las declaraciones que hace Juan en Apocalipsis es a la iglesia de Filadelfia. Y la verdad es que de la iglesia de Filadelfia no tiene nada malo que decir. Es una de las pocas iglesias que no le dice nada malo. Y por eso dice, por eso he puesto delante de ti una puerta. ¿Se acuerdan que dice, yo soy el que tengo la llave y la puerta que yo abro nadie la cierra y la que yo cierro nadie la abre? Y yo he puesto una puerta abierta delante de ti. A ver, amados de mi corazón. Y lo digo para PIB Satélite, para nuestra iglesia. A ver, ¿por qué Dios no nos permite este ministerio? Pues porque están enfermos. ¿Para qué abro esa puerta si ni siquiera van a poder caminar 2 o 3 pasos? Dios confía puertas abiertas a iglesias sanas y el renuevo prepara el camino para el futuro y la salud espiritual precede a las nuevas oportunidades. Entonces yo creo, amados, a manera de resumen de lo que yo leí en este libro y especialmente en este capítulo, es que Dios no solo quiere una iglesia activa, quiere una iglesia saludable. Y esto me hizo pensar a mí mismo en nuestra propia salud. No, 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 ya es más, pastor, tenemos todas las actividades del 2026, está bien. ¿Y saben qué? Constantemente el Señor dice a las iglesias de Apocalipsis, conozco tus obras, conozco tus obras, conozco tus obras. Nos pudiera decir, conozco tu plan de trabajo. Si no tengo problema con el plan de trabajo, ¿no? Cada uno, como Dios le dé a entender, a lo mejor tienen ustedes un ministerio así para personas y para hospitales. Conozco tus obras. Pero la salud de la iglesia no se presume, se cultiva. Se cultiva cuando el pueblo de Dios se rinde y cuando escuchamos juntos al Señor. Así que bueno, les dejo nada más ahí una conexión directa con esta maravillosa iglesia de Apocalipsis, que según el texto bíblico dice que era una iglesia fiel y saludable. Y luego decía, no tienes mucha fuerza, me encanta eso, no tienes mucha fuerza, pero tienes mucha obediencia. ¡Wow! Me quedé pensando. Entonces, esto de la iglesia de Filadelfia, pues puede ser una bendición para todas las iglesias. No necesitamos ser iglesias gigantes, grandes, con muchos ministerios. La iglesia de Filadelfia, que es de las que brillan en Apocalipsis, no tenía mucha fuerza, pero tenía obediencia. Y por eso Jesús abrió una puerta que nadie puede cerrar. Hermanos, lo que yo concluyo en esta parte es que la salud espiritual prepara a la iglesia para las puertas que Cristo abre. Y yo puedo creer firmemente con todo mi corazón que Dios tiene para las iglesias bautistas. Dios no tiene problemas con las puertas. Dice, el que tiene la llave de David, en pocas palabras, él tiene toda la autoridad, él puede abrir ministerios en la iglesia que él quiera porque finalmente es su iglesia. Pero la gran pregunta que hace el autor es, ¿qué tan sana es para que Jesús pueda abrir puertas? Entonces creo, y estoy de acuerdo con los pastores que dijeron, esta información es mucha y en una semana no es suficiente. Yo diría, pues enfoquémonos y hagamos el trabajo adecuadamente, ¿verdad? Cuando tengo un problema de salud, pues no, no, ya me tomé la pastilla, ya mañana estoy sano. No, por eso dicen los doctores, uno de ellos me decía, ¿se ha dado cuenta, pastor, cuando le dan a usted una caja con 30 medicamentos? Con 30 pastillas, ¿por qué cree? Porque es para 30 días, pastor, ¿no? No es para que... Y dice, todas las personas tienen botiquín en su casa con sobrantes de medicinas. ¿Por qué tienen sobrantes? Porque interrumpieron los procesos de sanidad. Digo, sí es cierto, sí es verdad. Yo tengo aquí, oye, bueno, no sé, cualquier tipo de pastilla. Sí, aquí tengo, porque no acabamos los procesos. Entonces quiero animarlos, como resumen de este capítulo 10, ¿verdad? Que si el Señor dice, pues van a ser 6 meses en que te vas a tener que tomar esta pastilla cada domingo, pues a tomársela, mis amados, porque Dios es el dueño de la iglesia y es el médico que Él la va a sanar.
Bueno, me encantaría platicar un poco acerca de lo que nosotros hemos hecho como iglesia, porque si algo me preocupa a mí como pastor, no solamente es tener una iglesia grande, una iglesia donde llegue más gente, no, 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 no. Si no estamos cuidando la salud de la iglesia, creo que entonces vamos por mal camino. Entonces, quiero compartir brevemente y con todo cariño yo puedo compartir esta presentación a ustedes. Quiero hablar un poquito acerca de las etapas o modelos que hemos tenido como PIB satélite. De hecho, por cierto, para conocimiento de propios y extraños, nos seguimos llamando PIB satélite. Nuestro nombre oficial es PIB satélite. Este nombre de satélite Iglesia Cristiana lo utilizamos para las personas que no saben nada de nosotros, nada, nada. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros poníamos en nuestras invitaciones, PIB satélite te invita. Entonces, nadie sabía de qué se trataba. De hecho, nada más como un breviario cultural, abrimos un campus en Cancún y entonces hago una reunión de encuentro, llega mucha gente, llegaron como unas 40, 50 personas y yo diría unos 20, 25 cristianos y los no cristianos también llegaron, que los invitaron y yo hice una presentación de lo que íbamos a hacer ahí. Y bueno, la gente estaba muy contenta. Al final abrí un espacio para que cada uno de ellos pudiera decir qué pensaba. Y bueno, los cristianos, sí, pastor, qué bueno, una iglesia bautista aquí en Cancún y con la filosofía de PIB satélite y la cultura, no, estaban encantados. Y me acuerdo de un señor, de un médico que se levantó y dice, pues miren, yo no soy cristiano, de hecho, pero todo lo que escuché me parece fantástico, me gustó mucho porque él dijo, Cancún es un gran lugar para vivir y creo que este proyecto, dicho por un inconverso, dice, y yo creo que este proyecto va a ser de Cancún un mejor lugar para vivir. Yo dije, wow, captó perfectamente este señor inconverso. Pero lo que no sabía yo es lo que iba a decir después. Aunque honestamente cuando me invitó mi amigo Eduardo, porque tengo un amigo que se llama Eduardo, amigo mío, cuando me invitó mi hermano, mi amigo Eduardo, yo pensé que era una reunión como de finanzas o de economía o algo, porque yo vi PIB, entonces dije, pues ha de ser Producto Interno Bruto. Y miren, yo no me reí nada más porque Dios es muy grande, porque la verdad es que pues sí tenía mucho que ver, le digo, levanté, le dije, el mejor ejemplo es el que está aquí enfrente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no estábamos conectando con los no cristianos. Entonces, esto lo usamos solamente, pero el nombre oficial de nuestra iglesia es Primera Iglesia Bautista de Ciudad Satélite. Vamos rápidamente a las etapas o modelos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. El primero es el año 1972 al año 1992. La iglesia acaba de cumplir 54 años y del 72 al 92, voy a expresarlo así, fuimos una iglesia bautista tradicional, la típica, o sea, como todas las iglesias bautistas de México, como nos enseñan en el seminario, pastor, diáconos, culto de oración, culto en la mañana, escuela dominical, en la tarde, sesiones de negocios, una típica iglesia bautista. Oigan, y por cierto, nos fue muy bien en esos años, no quiero decir, no, eran años malísimos, no, la verdad es que nos fue muy bien con ese concepto, pero lo que empezamos a ver es que la gente no estaba llegando, no estaba acercándose, estábamos siendo una iglesia saludable, pero no estábamos conectando con nuestra comunidad. Entonces nos llegó a nuestras manos, al igual que las de ustedes, hermanos, en el año 92, bueno, en nosotros fue en el 92, no sé si ustedes lo vieron antes o después, pero fue Iglesia con propósito, que este es un modelo maravilloso. Es más, cuando un pastor me dice, pastor, yo quiero empezar así, hacer una transformación, yo le digo, vete con Iglesia con propósito, está muy bien hecho. El pastor Rick Warren y su equipo hicieron una gran labor. La verdad es que nosotros estuvimos como Iglesia con propósito del año 1992 hasta el año 2010 y yo les puedo decir con mi corazón, fue maravilloso, maravilloso. Nuestra iglesia creció de una manera extraordinaria. Claro que tuvimos que hacer algunos cambios. En lugar de ser un solo pastor, hablamos un consejo pastoral o un consejo de ministros. Empezamos a meter personas de tiempo completo. Empezamos a hablar de visión, misión, objetivos. Empezamos a llevar a la gente en un proceso, los que saben ese proceso del diamante de béisbol, la base uno, la base 2, la base 3 y luego hasta el home, ¿verdad? Entonces desarrollamos muchos de estos materiales y la verdad es que la iglesia creció y creció en gran manera. Yo les puedo decir que fue de nuestros crecimientos más vertiginosos. Teníamos los ministerios, ¿se acordarán ustedes? Adoración,
edificación, proclamación, compañerismo y grupos pequeños. De hecho, en el año 92 arrancamos grupos pequeños en la iglesia y en el año 1997, en el marco de esto, yo presenté la visión 2020 a la iglesia. Cultos de adoración. Déjenme decirles algo interesante que hicimos en este tiempo. Arrancamos una reunión en sábado, porque ya los domingos ya no podíamos tener más reuniones, teníamos 5 cultos el domingo, entonces se nos ocurrió abrir una reunión el sábado, pues para la gente que trabaja el domingo pudiera venir. Por cierto, abro paréntesis. Yo recibí varias cartas de varios pastores bautistas reclamándome que si estaba yo convirtiendo la iglesia en sabática, ¿no? La verdad es que cuando yo recibo algo así, no tengo el tiempo para responder, queridos, sobre todo porque pues, ustedes sabían que nunca fue el propósito, sencillamente era abrir un espacio para las personas que trabajan en domingo, que por cierto son muchas, y que nuestra iglesia regularmente cuando los ve les dice, nuestras iglesias, estamos orando para que pierda este trabajo que no es de Dios, para que tú le dediques el domingo al Señor, ¿no? Pero en fin, hay todo un trasfondo ahí, pero lo que les quiero decir es que sábados por la mañana trajo a más de 500 personas a nuestra iglesia. En aquella ocasión, pues como la gente era nueva, yo cambié mucho en cuanto a mi predicación, en el sentido de que siempre prediqué la palabra y siempre lo he hecho, pero en el sentido de, por ejemplo, recuerdo que compramos 200 Biblias NBI, ¿no? Y también hubo gente que, ¿cómo cambias la versión, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora todos los pastores saben, bueno, a mí me enseñaron en el seminario, tú debes tener versiones hasta católicas de la Biblia. Y aquí estoy enfrente de mi biblioteca y tengo Nácar Colunga, Bobre Cantera, Biblia de Jerusalén, tengo mi texto hebreo, mi texto griego y tengo todas las traducciones. Esto nos los enseñaban en el seminario. Entonces, cuando llegó la NBI, dije, de aquí soy. Este es un mensaje muy claro porque la gente que está llegando ni conoce la Biblia. ¿Y saben cómo me levantaba y decía, vamos a hablar hoy sobre depresión? Y voy a pedirles que abran las Biblias que están ahí en las bancas, en la página 623. No les decía en Deuteronomio, no les decía en el Salmo, sino les ponía el nombre. Fue muy amigable, en una reunión que pensábamos mucho en la persona que nuestros miembros de la iglesia estaban invitando a la iglesia. Y tuvimos una conexión impresionantemente bella. Todo esto fue en estos años. Comenzamos esto de sábados por la mañana, contábamos historias de fe y luego vinieron los grupos pequeños, adaptamos evangelismo explosivo, los diáconos los convertimos en pastores laicos que dirigían un grupo y de hecho nuestro seminario teológico bautista mexicano diseñó un curso para pastores de grupos pequeños y todos nuestros pastores participaron en un curso de casi 3 o 4 años, hasta los graduaron ahí en el seminario. Llegamos a tener 6 cultos el fin de semana. En el año 2006 abrimos nuestro primer campus. Déjenme decirle, quizás que ustedes no lo sepan, pero nosotros hemos fundado 17 iglesias a lo largo de nuestra historia. Lamentablemente algunas de esas iglesias ya cerraron, ¿verdad? Ustedes saben, en nuestra eclesiología, cuando una iglesia empieza a tener problemas, pues tú puedes hablar con el pastor, pues no te puedes meter en la vida interna de una iglesia bautista. Entonces, bueno, lamentablemente perdimos tanto el templo como a las personas. Y bueno, eso fue una gran pena. Y nosotros abrimos el ministerio de campus. Y hoy en día tenemos campus en diferentes partes del país. Teníamos más de 60 ministerios, la iglesia creció y algo sucedió. Se hizo muy compleja. Y yo dije, ay, viendo las iglesias de Apocalipsis, estamos haciendo muchísimas cosas, pero no estamos haciéndolo bien. Tenemos a la gente cansada, todos trabajando como, perdón la expresión, como burros. Su servidor predicaba en los 6 cultos de fin de semana y eso sin importar que algunas veces había una boda o unos 15 años o una velada de oración el viernes. Hermanos, yo estaba muriendo y no solamente yo, estaba yo matando al liderazgo. No éramos una iglesia sana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo de Rick Warren con iglesia, no, no estoy diciendo, no le estoy echando la culpa. Es tan bueno ese programa que a nosotros nos funcionó tanto que llegó a ser ya no muy operativo. Yo veía el calendario y yo decía, ¿a qué hora vamos a tener contacto con los inconversos? ¿A qué horas voy a ir con mi vecino de aquí enfrente para hablarle de Cristo, invitarlo a cenar y hablar con... ¿A qué hora? Si tengo actividad el lunes, el martes, el miércoles, porque eso es lo que creemos, que entre más actividades tenemos como iglesia, entonces somos más funcionales. Otra vez, repasen Apocalipsis y se van a dar cuenta que no siempre es así. Así que en el año 2010, amados de mi corazón,
ya hace 16 años, adoptamos un principio que es iglesia simple, que por cierto también viene de los bautistas de Estados Unidos. De hecho, Tom Rainer y un grupo de eruditos estuvieron rediseñando el asunto de la iglesia. Cuando yo leí ese libro, por cierto, déjenme decirles. Tenemos la Cumbre Global de Liderazgo, hemos tenido el honor y el privilegio de contar con muchos de ustedes en la cumbre y yo en todas las cumbres, todos los libros que salen nuevos yo los compro, ¿no? Ahorita ahí debo tener como unos 8 o 10 libros que salieron de esta cumbre y los estoy leyendo con el paso del tiempo. Y cuando me llegó Iglesia Simple yo me lo devoré. Ahora, yo no sé quiénes lo han leído, pero cuando yo leí ese libro yo me sentí muy avergonzado porque el propio estudio estaba revelando. Él dice, la iglesia simple y la iglesia tradicional. Hablando de la iglesia tradicional, pues PIB y cualquier iglesia, ¿no? Y yo decía, ay, es que nos dibujaron. Es más, yo voy a pedir a los autores que digan, en lugar de la iglesia de la Cruz, pongan Primera Iglesia Bautista de Ciudad Satélite. Todo lo que nosotros estábamos haciendo y que estábamos presionando a la gente y que estábamos quemando a la gente, y lo digo con mucha pena, quemamos mucha gente, porque las iglesias tienen esa fama de dividir a las familias, de quemar a las familias, ¿verdad? Y que el domingo es el día del Señor y que tenemos que estar ahí desde que amanece hasta que anochece, y entonces las familias pagan ese precio, y luego los pastores tenemos que ir a los divorcios o tenemos que ir a cuidar a las familias que están segmentadas. Así que finalmente adoptamos este ministerio o adoptamos este modelo, no ministerio, este modelo de iglesia simple. Y los ministerios de 5 se fueron a 3. Hoy en día es amar a Dios, amar al prójimo y transformar al mundo. Y amados de mi corazón, si me permiten decirles esto, si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuál fue el momento más complejo de transformación de la iglesia? Es este. O sea, pasar de iglesia tradicional a iglesia con propósito, la verdad no nos costó ningún trabajo, pero esta sí nos costó. Quiero hablar un poquito acerca de iglesia simple, queridos, rápidamente. Número uno, una iglesia simple es una congregación que se diseña en torno a un proceso sencillo y estratégico que conduce a las personas a través de etapas de crecimiento espiritual, amor a Dios, amor a los demás y servicio al mundo. Y está basado en el gran mandamiento y en la gran comisión. De eso se trata básicamente la iglesia simple. Tiene 4 elementos la iglesia simple. Vamos a ver en qué consisten. Número uno, claridad. Número 2, movimiento. Número 3, alineación. Y número 4, enfoque. Rápidamente voy a ir a cada uno de estos puntos. Claridad. La claridad es la capacidad del proceso de comunicarse y de ser comprendido por la gente. El entendimiento siempre precede al compromiso, es decir, si a veces pedimos a la gente que haga un compromiso y la gente no levanta la mano porque ni siquiera dejamos claro a qué lo estamos comprometiendo. Si las personas deben abrazar y participar en el proceso ministerial, deben ser capaces de interiorizarlo. Para lograr esto, primero deben poder captarlo. Iglesias simples tienen un proceso claro como el cristal. Segundo, movimiento. El movimiento son los pasos secuenciales en el proceso que hacen que las personas avancen hacia mayores áreas de compromiso. El movimiento nos habla de fluidez, se refiere a la asimilación. El movimiento hace que una persona avance al siguiente paso. Por eso decimos, amar a Dios, amar al prójimo y transformar al mundo. Y déjenme explicárselo de la manera más sencilla antes de pasar a alineación. Queremos que los miembros de nuestra iglesia asistan a la iglesia para recibir palabra de Dios y participar en un culto vibrante de adoración. Segundo, amar al prójimo. Participen en un grupo pequeño donde puedan compartir unos con otros y crecer y llevar a los pies de Cristo a las personas que ustedes están invitando. Y tercero, transformar al mundo. Encuentre sus dones, su lugar en el mundo y pueda ser de impacto a los demás. Entonces, es lo que pedimos de los miembros de nuestra iglesia. Y esto ha sido muy bueno porque esto es un movimiento. Hay personas que dicen, yo ya estoy llegando los domingos, pero ahora te falta ir a un grupo pequeño. Yo estoy yendo a los domingos, se voy a un grupo pequeño, sí, una bendición. Ahora te falta descubrir tu ministerio y transformar el mundo por medio de los dones que Dios te da. Tercero, alineación. La alineación es la disposición de todos los ministerios y del personal alrededor del proceso simple. La alineación asegura que todo el cuerpo de la iglesia se desplaza en la misma dirección
Y amados de mi corazón, está en verde, pero para nosotros estaba en rojo esto. Tuvimos que alinear todos los 60 ministerios. ¿Y qué creen? Algunos de esos ministerios desaparecieron. Nada más por razón de que no estaban justificando su existencia, más que porque la hermana Chuchita hace 20 o 30 años lo instituyó. Entonces sí fue doloroso, ¿eh? De una vez se los quiero decir, fue muy doloroso porque tuvimos que alinear a todos los ministerios de la iglesia. Y finalmente, enfoque, que es el compromiso de abandonar todo lo que queda fuera del proceso simple. El enfoque con frecuencia implica decir no. Entonces no les van a faltar hermanos que lleguen de otras iglesias. Es que en nuestra iglesia hacíamos un campamento donde aquí no lo vamos a hacer. Es que en nuestra iglesia tenemos una reunión los martes a las 6 de la mañana. Aquí no lo vamos a hacer. Es que, hermanos, una de las cosas bellas de iglesia simple es que puedes decir a la gente que no y a lo mejor el enfoque diga sí, a lo mejor no a todo lo demás. Vamos a decir pocas cosas, pero bien hechas para la gloria de Dios. ¿Y saben qué se requiere? Profunda convicción y agallas, porque el enfoque no se hace que los líderes de la iglesia sean populares. Al contrario, ay, el pastor ya quitó los cultos de esto, ya quitó los cultos. Sí, 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 esto sin lugar a dudas te puede traer mala información. Pero la iglesia simple, en resumen, rápidamente quiero compartirlo con ustedes. La iglesia simple, aquí está el resumen. Ay, perdón, creo que están todas juntas las letras, les ofrezco una disculpa. Las iglesias simples abandonan todo lo que está fuera del proceso simple porque amenaza con robar la atención y la energía de lo que ha sido determinado necesario. El apóstol Pablo decía, una cosa hago. Los líderes de la iglesia deben tener la determinación del apóstol Pablo. Si uno no quiere que prevalezca lo necesario, debe deshacerse de lo innecesario. Y lo innecesario con frecuencia se pone en camino de lo necesario. Lo innecesario divide la atención, los recursos y el tiempo. Y a menudo cuando la gente llegaba y me decía, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? ¿Quién lo va a hacer? Y regularmente ustedes como pastores lo saben. Si ustedes inician un nuevo ministerio, los mismos que están sirviendo van a decirle, pastor, cuenta conmigo. Entonces estamos quemando a la gente. Y eso nos habla de ser una iglesia enferma, no necesariamente una iglesia saludable. Hay otras diapositivas, pero ya se me acabó el tiempo, que habla acerca de la cultura en la iglesia. Es una de las cosas que hemos tratado últimamente y tiene que ver con los valores. Hemos hecho mucho trabajo en esto, amados de mi corazón. Ya no quiero tomar más tiempo aquí al respecto, pero tiene que ver mucho con la cultura. La cultura de una organización, en el caso de la iglesia, es el conjunto de las formas de actuar, de sentir, de pensar, que se comparten entre todos los miembros de la iglesia. Y descubrí mucho cuando hablamos de cultura, pues acerca de lo que nosotros sentimos que debemos de ser como iglesia. Y yo veo aquí que las iglesias bautistas, que tenemos una fe, un Señor, que tenemos una doctrina, porque somos bautistas, bautizamos, creemos en Cristo como Señor y Salvador, o sea, todo lo que nos identifica, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Y dije, ya sé, la cultura. Y la cultura es la suma de los valores. Los valores es lo que creemos que es importante para cada congregación. Si podemos ir rápidamente, porque me encantaría compartir así a vuelo de pájaro, los valores de nuestra iglesia. Si andan por ahí, si quieres, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Eso, muy bien. Quiero compartir para terminar los valores de nuestra iglesia, es decir, nos pusimos a trabajar, pero fueron sesiones fuertes con el liderazgo, con nuestra gente, que nos identifica como iglesia. Ahora, ustedes van a ver que eso también tiene que ver con ustedes. Es más, yo creo que vamos a compartir, yo diría, el 90% de los valores, pero una bendición, ya los tenemos identificados. Y hoy en día es lo que enseñamos en la iglesia, en los grupos pequeños, en por ejemplo, los jóvenes tienen los mismos valores. La femenil o las mujeres de excelencia tienen los mismos valores. Rápidamente, autoridad bíblica. Creemos, perdón, si podemos regresar a la pasada, creemos que Dios nos ha hablado a través de las escrituras, por lo tanto, la Biblia es nuestra autoridad final. Dos, intimidad con Dios. Creemos que Dios desea una relación íntima con cada creyente. Mediante la oración, la meditación, la adoración y el estudio de la Biblia podemos perseguir y lograr intimidad con el Padre. Tres, liderazgo. Esto es algo que nos identifica como iglesia, ¿eh? Es algo que tuvimos que ver y aprender. Liderazgo. Creemos en el desarrollo de líderes para el desarrollo de ministerios poderosos e incluyentes. Creemos que todo lo que se levanta o se cae con el liderazgo. Cuatro, entornos relevantes. Creemos
que nuestro papel es crear ambientes que sean conducentes a la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. Escuchen esta frase. Un entorno relevante, combinado con un liderazgo competente y un servicio de excelencia, nos conecta absolutamente con el público. Por eso la gente solamente llega si no se queda. Siguiente, evangelismo relacional. Creemos que todos los creyentes tienen la responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión en su esfera de influencia. Nosotros difícilmente hacemos campañas evangelísticas porque todos los días la gente está compartiendo su fe y los está trayendo a la iglesia o a los grupos pequeños. Siguiente, comunidad auténtica. Y la responsabilidad, el cuidado y el sentido de pertenencia son cruciales para equilibrar y progresar a nuestro camino espiritual. Estas tres cosas se logran mejor en el contexto de un grupo pequeño de creyentes afines relacionalmente conectados. Siguiente, servicio estratégico. Como miembros dotados del cuerpo de Cristo, cada creyente es responsable de ejercer sus dones en armonía con los creyentes. No es suficiente ejercer dones espirituales. El impacto máximo depende de un ejercicio coordinado y estratégico de los regalos del cuerpo. Entonces, estamos buscando los dones de las personas y los acomodamos en el lugar para que ejerzan esos dones. Siguiente, aprendizaje intencional. Creemos que cada creyente es responsable de transmitir a otros el conocimiento, las habilidades y las oportunidades de servicio a Dios a través de otros de quienes se les han confiado. Creemos en esto, unos a otros nos ayudamos y crecemos. Siguiente valor, excelencia. Hacemos lo mejor con lo que tenemos porque creemos que la excelencia honra a Dios e inspira a la gente. Gracia. Amamos a todos, a los de adentro y a los que por el momento están fuera. Creemos que todos tenemos la bendición de que independientemente de lo que hemos hecho con nuestras vidas, siempre hay esperanza para mejorar y alcanzar la estatura del varón perfecto. Y dos más, familia, y alguien dirá, es obvio, pastor. No, no es tan obvio. Sé de iglesias que matan a las familias, que si hay un ministerio o hay una actividad y el hermano vive con la disyuntiva de ir con su hijo porque es su festival, el pastor le dice, primero está Dios y después tu hijo. Y entonces perdemos al hermano y el hijo pierde a su papá. Amamos y cuidamos el diseño de Dios para la familia, siendo este el fundamento no solo de la sociedad, sino de nuestra iglesia. Cuidamos por encima de todo nuestra vida familiar, aún sobre el ministerio. Y número final, profundidad, porque alguien dirá, pues entonces PIB Satélite es una iglesia light. No, queridos, creemos que la tarea de la iglesia es llevar a la gente a la profundidad espiritual que cree raíces que le permitan ser leales a Dios, a su familia, a su iglesia y a su comunidad. Me fui muy rápido, perdón, esto lo pueden tener ustedes. ¿Qué hemos hecho nosotros para cuidar la salud de la iglesia? Bueno, pues nosotros hemos hecho esto, no es lo que todas las iglesias deben hacer, pero a nosotros nos ha funcionado. Y déjenme decirles, amados de mi corazón, que el año pasado hicimos una evaluación de cómo vamos caminando con Iglesia Simple, porque ya les dije, del año 72 al 92, Iglesia típica bautista, años 92, 2010, Iglesia con propósito, y estos últimos años, 15 años, Iglesia Simple. Y entonces yo dije, a ver, a lo mejor ya también tenemos que cambiar eso, pero la verdad es que no. Nos está funcionando muy bien porque la gente va a la iglesia, tiene reuniones poderosas, recibimos mensaje de Dios, vamos a un grupo pequeño donde ellos sirven en un ministerio y transforman al mundo encontrando un lugar de servicio. Y entonces alguien dirá, ¿y el resto del tiempo? Pues para llevar el Evangelio de Cristo a las personas, a sus amigos, a sus familiares que seguramente están viviendo sin Cristo y sin esperanza. Quiero animarles, amados de mi corazón, a que podamos juntos hacer del capítulo 10 una realidad, como todos los exámenes y como todas las evaluaciones pueden ser dolorosas, pero vamos a evaluar desde el amor y no desde el juicio. Y estoy convencido que el Señor a las iglesias saludables pondrá puertas de oportunidad para que sigamos siendo de bendición e influencia en este mundo que tanto lo necesita. Gracias, mis amados. Que Dios los bendiga. Estoy a sus órdenes aquí.